Nos enlazamos con el doctor en inmunología comparada e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Juan More, para hablar de todo un poco, pero vayamos empezando por esta que ha sido una sospecha ya confirmada de un paciente ex-COVID y que ha vuelto a contagiarse con una cepa detectada, entiendo, en Europa a su llegada nuevamente hacia Hong Kong, ¿verdad? Doctor More, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Fátima. Buenas tardes, Fátima, Cristian. Abierto a responder sus preguntas. Por favor, cuéntenos sobre este hallazgo en Hong Kong de un paciente recontagiado. Sí, bueno, básicamente ha sido un reporte de la Universidad de Hong Kong. Primero ha sido una declaración a la prensa que básicamente lo que hace es anunciar el caso de una reinfección en un paciente de 33 años que previamente había sido infectado con el virus SARS-CoV-2 hace como 4 veces y medio, sí. Y luego de ese periodo salió positivo de nuevo una prueba de PCR, ¿no? Entonces decidieron los investigadores hacer un análisis de si era el mismo virus que había ocasionado una infección inicialmente o era un virus distinto, ¿no? Entonces el análisis genético del agente demostró básicamente que los virus eran distintos, ¿no? Pero una cepa de Europa, ¿no? Es una cepa de origen distinto y que tenían cambios en la información genética que sugerían o sugieren que el virus era una cepa distinta, ¿no? Ahora, es importante señalar que el hecho de que haya en estas diferencias no está claro todavía si es que podemos determinarlo como cepa distinta, ¿no? Puede ser una variante. Lo que sí es cierto es que el virus tenía características distintas de una a otra infección. O sea, que determinó que era una nueva, eso básicamente. Claro, sí, claro, está confirmado que fue una reinfección. Está confirmado que es una reinfección por el estudio genético de los dos virus, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es definir, y es importante que se entienda y que la población entienda, que infección no es igual que enfermedad, ¿no? Y que es básicamente lo que se esperaría con el caso de las vacunas, ¿no? La vacuna lo que hace es prevenir el desarrollo de una enfermedad grave, severa e incluso la muerte. Eso no significa que los individuos nos podamos reinfectar con el virus. Que es volver a tomar el virus en el cuerpo. Exactamente. Es decir, que yo me infecte ahora con un virus que está circulando, desarrolle una inmunidad, ¿no? Y que posteriormente, en un periodo que ahora es incierto, que puede ser 5 meses, que podría ser un año, yo me vuelvo a encontrar con un virus nuevo circulante. Pero lo interesante aquí, lo importante es que en ese segundo encuentro, yo no desarrolle la enfermedad severa que me lleve a la muerte o me lleve a la postración, ¿no? Si mi sistema de defensa está preparado para combatir esa enfermedad, entonces básicamente es el mecanismo por el cual funcionan las vacunas, ¿no? Que nos entrenan a nosotros, sí. No, perdón, lo interrumpí. Nos entrena y luego sabemos cómo luchar mejor para evitar la enfermedad y la gravedad de un cuadro clínico. Exactamente, ese es el objetivo de la vacuna. Ahora, ¿asintomático es igual a decir que una persona está infectada pero no ha desarrollado la enfermedad o no necesariamente? Precisamente ese es el caso de los asintomáticos, que puede ser un infectado, es decir, que tengo el virus, pero no desarrollo sintomatología clínica, no desarrollo un cuadro clínico. Y una vez que tiene síntomas, doctor, así sean leves o graves, ya es como decir, bueno, te ha tocado la enfermedad leve o fuerte, pero ya cualquier síntoma es sinónimo de haber desarrollado la enfermedad. Exactamente, en realidad hay un espectro ahí, pero ya cuando comenzamos a sentir sintomatología clínica, ya podremos hablar de un desarrollo de una enfermedad, ¿no? A este caso, volviendo al caso de este paciente de Hong Kong, si leen el artículo que está aún todavía en un preprint, es decir, que no ha sido evaluado por pares, lo que ellos detallan es que en el segundo encuentro, en la segunda etapa de la reinfección, el individuo no desarrolla ninguna sintomatología clínica. Sí.
Entonces, es importante entender eso, entender ese contexto, ¿no? Y doctor More, Dale, Fátima. ¿qué implicancias tiene este hallazgo en el desarrollo de las vacunas? Es muy importante, ¿no? Porque básicamente lo que nos está diciendo este caso es que básicamente un individuo se puede infectar con un virus, desarrollar una inmunidad y que luego en un segundo encuentro esa inmunidad es suficientemente robusta como para proteger al individuo de desarrollar una enfermedad grave, severa, ¿no? Y que nos pueda llevar a la muerte. Pero en el primer momento él también era sintomático, claro. Exacto. Doctor, suena positivo, pero digamos, con uno nos basta para decir que se puede reinfectar, pero con uno nos basta para poder concluir que si es que te reinfectas siempre va a ser un caso más leve a la primera infección. No, hay que recordar que en el mundo hay 20 tantos millones de casos de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, eso es un caso anecdótico. Es cierto que nosotros en la parte de inmunología, lo que estudiamos la defensa del organismo, nosotros preveemos que esto es lo que puede pasar. No hay ahora una medición de cuán frecuente es esto, pero básicamente desde una perspectiva inmunológica esto sería un resultado interesante porque básicamente nos está mostrando un ejemplo de cómo funcionaría nuestro organismo en un segundo encuentro. Esperemos que este caso, que es un caso anecdótico que se está reportando, sea básicamente la tendencia, ¿no? De que en un segundo encuentro con el virus, básicamente no desarrollemos una enfermedad clínica, ¿no? Claro, porque sí. Claro, no digo, mejor sería que este caso quede como el único anecdótico y de que la mayoría no se vuelva a reinfectar y que desarrolle defensas como para no solamente evitar enfermedad en la segunda vez, sino que no haya una reinfección. Eso es cierto, pero hay que definir mucho los conceptos de inmunidad esterilizante. Es decir, la inmunidad esterilizante es la capacidad de un organismo de ni siquiera infectarse, ¿no? Ahorita estamos recién en 8 meses de haber conocido este virus y la ciencia está avanzando a una velocidad nunca antes vista. Increíble, sí. Y ya somos capaces de llegar a candidatos vacunales que estén en fase 3 y que aún así, si bien es cierto lo que parece, las vacunas no evitarían una reinfección, sí sería una buena noticia que las vacunas eviten el desarrollo de una enfermedad grave, ¿no? Entonces, hay que ir con calma, hay que ir paso a paso. Estos resultados, básicamente hay que esperar la publicación final, porque entiendo que estos investigadores tienen un artículo en prepublicación. Los investigadores especialistas en el tema van a revisar el artículo y van a permitir o la publicación o sugerir algunas observaciones al artículo, y después de eso haremos un análisis de cuáles son las implicancias de todo este hallazgo que sin duda es interesante, ¿no? Eso. Doctor More, antes que se nos agote el tiempo, hablemos por favor sobre la posibilidad de postular a los ensayos clínicos, cuándo se abre este portal para inscribirse y dónde se van a también informar sobre los requisitos y las características. Sí, básicamente la propuesta que está corriendo más rápido es la de Sinopharm, que va a ser básicamente estar a cargo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia. Entiendo que ellos van a sacar un portal para recibir voluntarios, es decir, que los individuos que deseen participar ingresen datos básicamente preliminares y luego los que están a cargo del personal, los investigadores que están a cargo de los ensayos clínicos van a escoger de una forma al azar, porque la idea es hacer un estudio aleatorizado, es decir, que no haya ningún sesgo, simplemente que todo sea al azar, de una cantidad de individuos, los cuales recibirán o la vacuna o un placebo, ¿no? Ese es un estudio aleatorizado, como lo conocemos, doble ciego, es que no se sabe si el individuo está recibiendo un placebo o está recibiendo la vacuna, la candidata vacunal, ¿no? Entonces, después de eso, a esperar hacer un seguimiento para ver primero reacciones adversas y luego posteriormente hacer un análisis de cómo va evolucionando la respuesta de cada individuo a esa candidata vacunal. Entonces hay que esperar ese portal para la recepción de voluntarios, ¿no?
Esperar. Juan More, una última cortita. ¿Por qué, por ejemplo, no en el caso del doctor Huerta, no que, digamos, ha sido colaborador para finalmente que se haga voluntario, no para que finalmente se ponga esta vacuna? ¿Por qué el periodo es de 2 años? O sea, el monitoreo le van a hacer por 2 años cuando se habla de que, digamos, la vacuna podría estar llegando al público antes. ¿Cuál es la razón de esa diferencia de tiempo? Entendemos también que a los que han sido voluntarios para la de AstraZeneca con Oxford, que es la más avanzada, el monitoreo va en un tiempo mucho más largo del que se calcula que finalmente la vacuna estaría a disposición de los ciudadanos. ¿Por qué es esa diferencia de tiempo? Sí, todos los estudios estudios clínicos en fase 1, fase 2, fase 3 siempre son a largo tiempo. La idea es ver no solamente que la candidata vacunal genere una respuesta, sino evaluar cuánto esa respuesta se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque eso va a permitir determinar si es necesaria una revacunación, cada cuánto tiempo es importante revacunar. Entonces, por eso es que todos estos estudios se prolongan por 2 años, 3 años, incluso más, ¿no? Entonces, entiendo, el caso de Moderna, ellos han programado un estudio de 2 años y básicamente es eso, ¿no? La idea es ver no solamente que la candidata vacunal sea capaz de estimular una respuesta en el individuo, sino que tan sostenida se mantiene esto en el tiempo, ¿no? Doctor More, entiendo que hay que esperar que se publique la página web con todos los datos, como ya nos ha precisado, pero ¿cuáles van a ser estas? Digamos, el portal de pronto de la universidad, el Ministerio de Salud, ¿sabe cuáles van a ser los canales de información? Sí, básicamente lo que debe ser en el portal web de la universidad. Ellos tienen ya a un grupo de investigadores ahí encargados de hacer todo, de llevar a cabo todos estos ensayos clínicos. Entiendo yo que la información inicial que se va a pedir es básicamente nombre, DNI y un teléfono, y luego de ello los investigadores van a contactar a cada uno vía teléfono para pasar a la siguiente fase, que sería hacer un test preliminar. ¿Esta semana empiezan las inscripciones o cuándo, doctor More? Hasta donde sé, esta semana que viene se va a abrir el portal, pero todavía no tengo la fecha. Fechas. Sí, estamos atentos igual a la comunicación desde el ministerio. Gracias, doctor More. Muchas gracias.